Aquella tarde, el cielo sobre el Gran Buenos Aires estaba despejado, un celeste furioso sin una sola nube. El sol pegaba fuerte, castigando el asfalto con ese calor húmedo insoportable típico del verano. Sin embargo, una mujer joven cruzó el portón de la comisaría distrital sin titubear. Se llamaba Valentina. Apenas tenía 25 años. Llevaba puesto el uniforme camuflado del ejército argentino, impecable, ajustado a su cuerpo atlético. Sus borceguíes golpeaban con firmeza las baldosas del patio delantero, llamando la atención de cualquiera que escuchara el eco seco de sus pasos. Llevaba el pelo recogido en un rodete tirante, cumpliendo el reglamento militar, y su rostro pálido pero curtido dejaba ver una bronca contenida. No había sonrisas, ni saludos de cortesía. Sus ojos estaban clavados en la entrada del edificio como si buscara algo que ya había colmado su paciencia. Valentina no era una simple soldado raza. Era el símbolo de la valentía de una mujer que no se iba a quedar callada cuando basureaban a su familia. No venía de visita ni a tomar mate. Venía cargada de furia. Detrás de la serenidad de su cara se escondía la sed de revancha por la injusticia que sufría su hermano menor. La moto del pibe, que usaba para laburar y que tenía todos los papeles en regla, había sido secuestrada en un control policial trucho y ahora la usaban para extorsionarlos. 200 lucas, esa era la cifra que el oficial corrupto le exigía como coima para devolvérsela. Y hoy, Valentina eligió no hacer la denuncia en asuntos internos ni perder tiempo con papeleo burocrático. Entró sola a la boca del lobo, lista para destrozar a cualquiera que defendiera esa avivada. Cada paso de Valentina en el playón de la comisaría sonaba pesado, pero lleno de seguridad. Los policías que miraban desde las ventanas, mate en mano, empezaron a prestar atención, algunos frunciendo el ceño. Reconocían el uniforme verde oliva, pero no sabían que detrás de esa tela había una hermana mayor que no iba a permitir que verduguearan a su sangre. El sonido de sus botas retumbaba como un martillazo de sentencia que llega sin aviso. Todos los que estaban afuera giraron la cabeza. ¿Quién era esa piba? ¿Qué buscaba? Pero a Valentina le importaban poco las miradas. Para ella, solo existía una persona a la que quería ver, Rojas. El oficial gordo y corrupto que tenía que hacerse cargo de su prepotencia. Valentina se detuvo frente a la puerta de vidrio de la entrada principal. Tomó una bocanada de aire caliente y empujó la hoja doble con fuerza. La puerta se abrió de par en par, dejando escapar el ruido de la actividad interna y el aire acondicionado. La escena que la recibió era típica. Algunos oficiales tipeaban informes con desgano en computadoras viejas. Otros se reían sentados en un escritorio, compartiendo facturas y chistes, charlando como si estuvieran en un asado de domingo. Parecía que todo estaba tranquilo. Pero la presencia de Valentina cortó la onda al instante. Todas las cabezas giraron, el silencio se apoderó del lugar. En el medio de la sala, con voz potente y una mirada que cortaba el aire, Valentina escupió su bronca, desafiando directamente a Rojas a que diera la cara. No hablaba el protocolo, hablaba las agallas y el coraje que exigían justicia. Al adentrarse en la sala de guardia, Valentina se encontró con un panorama que estaba lejos de la disciplina que ella conocía en el cuartel. Algunos policías fingían estar ocupados con expedientes, con los dedos volando sobre los teclados y caras serias frente al monitor. Pero eso era solo una farsa en un rincón. El resto era la imagen viva de la decadencia institucional. Un grupo de oficiales estaba despatarrado en las sillas, carcajeándose. Otros estaban recostados mirando vídeos en el celular, con el chaleco desabrochado. Jodían entre ellos, charlaban de fútbol sin preocupaciones, como si aquello fuera un club social y no una dependencia pública. Valentina se plantó firme en el umbral. No movió un músculo, pero sus ojos barrieron cada rincón del lugar como un radar. No entró pidiendo permiso ni diciendo «buenas tardes». No había intención de ser amable. Solo observaba. En su rostro serio no había ni una pizca de interés por la charla barata de los oficiales. Leía la situación, entendiendo cómo funcionaba ese antro con solo un vistazo.
La comisaría estaba llena de efectivos, pero vacía de vocación. Todo lo que veía confirmaba que a su hermano lo habían tomado de punto en un lugar que usaba la ley para el curro. Algunos policías empezaron a mirarla mal. Entrecerraban los ojos al ver la figura militar. Una mujer joven, parada sola y dura como una estatua. Un sargento sentado detrás del mostrador le hizo un gesto con la barbilla a un compañero y murmuró algo. Sí, seguro se preguntaban quién era esta loca, qué quería y por qué tenía esa cara de pocos amigos. Pero ninguno se le acercó. El silencio incómodo que se expandía por la sala hacía que la tensión subiera. Valentina seguía inmóvil, pero su aura de autoridad empezaba a rasgar esa comodidad berreta que reinaba en el lugar. Pasaron los segundos. Las risas se apagaron. El ambiente cambió, no por una orden de un superior, sino porque la presencia de Valentina molestaba esa falsa calma. Aún no había dicho ni mu, pero estar ahí parada era suficiente para que el aire se sintiera denso. Había algo latente en su silencio, no era miedo, era preparación. Cualquiera que la mirara bien se daba cuenta, Valentina no estaba para vueltas. Estaba conteniendo algo que en cualquier momento iba a explotar. Y cuando eso pasara, nadie iba a poder pararla. Después de analizar ese escenario lamentable, Valentina avanzó. Caminaba despacio pero con plomo, atravesando la sala con la vista fija en su objetivo. No saludó a nadie, no pidió indicaciones. Sabía perfectamente a quién buscaba. Al tipo que había humillado a su hermano y le había querido sacar guita en la cara de la ley. Ese tipo no era solo un problema personal para Valentina, era el símbolo de todo lo que estaba podrido en el sistema. Hoy, iba a enfrentar a ese sistema cara a cara, no con una carta documento, sino con la mirada de un soldado. Varios policías empezaron a darse cuenta de que la piba del uniforme no era una visita cualquiera. Su mirada era demasiado intensa para ser una civil haciendo un trámite. Caminaba demasiado tranquila para tener apuro. Su postura gritaba un mensaje claro: alguien acá me debe algo. Los murmullos empezaron detrás de los escritorios. Algunos se pusieron serios, dejando de lado la postura relajada de hace un rato. Pero ninguno se animó a frenarla porque en su silencio había una advertencia que no podían ignorar. Y Valentina no necesitaba explicar quién era. Solo necesitaba seguir caminando. Al final de un pasillo angosto, sus ojos encontraron al sujeto que su hermano le había descrito con lujo de detalles. Un hombre robusto, con una panza prominente que desafiaba los botones de la camisa celeste, estaba apoyado con desidia en el marco de una oficina. Tenía la cara redonda y una sonrisa socarrona. No hacía falta preguntar, ese era Rojas. Cuerpo pesado, actitud de patrón de estancia y mirada arrogante. Valentina frenó a unos metros de donde estaba el tipo. Se miraron. No salió ni una palabra de la boca de ella, pero su actitud alcanzó para que Rojas levantara la cabeza con esa soberbia típica del que se cree intocable porque tiene placa. Rojas soltó una risita cínica. ¿Necesitas algo, soldadito?, dijo despacio, buscando ningunearla. Los otros policías que andaban cerca pararon la oreja. Algunos se acercaron, olfateando que se venía el quilombo. Pero Valentina no contestó. Se quedó ahí, clavada, mirándolo fijo, aguantando toda la bronca que venía juntando desde que se enteró de que a su hermanito lo habían apretado para sacarle plata a unos tipos que debían cuidarlo. Ese día no venía con un enojo cualquiera. Venía con el orgullo de hermana, de ciudadana y de militar que sabe que la paciencia tiene un límite. La tensión tocó techo cuando Valentina dio un paso más hacia Rojas. Ya no había vuelta atrás. Sentía el pecho a punto de estallar y su cara estaba dura, sin una sola duda. En el medio de esa comisaría llena de canas, Valentina se plantó frente al gordo que bloqueaba la puerta. Y con una voz clara y filosa, tiró la frase que congeló la sala: si te crees tan poronga, salí al patio. Demostrá lo que sos afuera, no escondido atrás de un escritorio. La frase retumbó como un tiro. Sin vueltas, sin negociación.
Por un momento, el tiempo se paró. Los policías que antes se hacían los graciosos ahora parecían de yeso. Nadie se animaba a decir nada. Miraban a Valentina y a Rojas como si estuvieran viendo el inicio de un accidente. Algunos empezaron a cuchichear por lo bajo, pero no tapaban el sonido de los corazones acelerados. El desafío de Valentina no era un amague. Era un reto abierto, cantado con total coraje en la propia Cueva del León. Pero esta vez, la moral y los huevos venían de afuera, de una piba con uniforme de combate. Rojas no contestó enseguida. Levantó la barbilla con una mueca torcida, tratando de tapar los nervios con la prepotencia que llevaba años cultivando. ¿Vos quién te pensás que sos, pendeja? Esto es una comisaría, no el cuartel para jugar a la guerra, dijo, soltando una carcajada seca, tratando de recuperar la autoridad que se le estaba escurriendo. Pero la voz le salió menos firme de lo habitual. Había un hilito de nerviosismo al final de la frase que cualquiera con calle podía notar. Algunos policías a sus espaldas sonrieron con nervios, no porque bancaran a Rojas, sino por la sorpresa de ver cómo lo estaban apurando en público. Valentina no dijo nada, pero su postura gritaba más que cualquier insulto. No necesitaba discutir. Ya había tirado el guante. Ahora todos esperaban a ver si el gordo que se la daba de pesado se animaba a levantarlo. Lo miraba sin pestañear, mientras cerraba despacio el puño izquierdo. El resto de la tropa se miraba de reojo. La bronca estaba en el aire y todos sabían que el choque era inevitable. Entre todos esos hombres armados, la única mujer era la que estaba parada con la frente en alto, lista para jugarse el honor en un lugar que debería impartir justicia. Rojas dio un paso adelante. La panza le rebotó con el movimiento pesado. Esa sonrisa sobradora seguía ahí, mostrando unos dientes amarillentos. Se frenó a 1 metro de Valentina. La escaneó de arriba a abajo, no con respeto, sino con esa asquerosidad del que se cree impune. «¿Es en serio, nena? ¿Una amiguica viniendo a hacerse la guapa a mi comisaría?», dijo con tono burlón, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Se escucharon unas risitas desde el fondo, de esos que festejan cualquier pavada. La comisaría se había convertido en un circo. Los otros policías, que antes solo miraban, ahora empezaban a agitarla. «Epa. Se picó. La soldadito quiere medirse con el jefe», tiró uno, sonriendo de costado. Otro agregó, «Vamos a ver cuánto le dura el coraje». Trataban la situación como un show de media tarde, olvidándose de que Valentina no estaba ahí para figurar. Estaba ahí porque la ley les había fallado. Rojas, agrandado por su público, se acercó más, invadiendo el espacio personal de Valentina. ¿Te pensás que vas a ganar acá? Esto es territorio nuestro, mami. Volvé a la cocina o al cuartel, dijo, destilando machismo y soberbia para tapar su inseguridad, tratando de dominarla de palabra, esperando que ella reculara o se sacara. Pero no tenía enfrente a una civil asustada. Tenía a una soldado formada en la disciplina y el combate. Y más que eso, a una hermana con sangre en el ojo. Valentina seguía muda, pero ese silencio no era de sumisión. Era la calma antes de la tormenta, algo que Rojas no tenía. Su mirada seguía fija, taladrando el ego del policía. Sus manos no temblaban, respiraba tranquila, y hasta se le dibujó una mueca parecida a una sonrisa. Una sonrisa fría que decía que no pensaba retroceder ni un centímetro. Los otros policías se empezaron a poner incómodos, ya nadie se reía. La tensión pasó a ser expectativa pura. Todos sabían que si Rojas seguía boqueando, iba a cruzar una línea sin retorno. Pero quizás por orgullo o por vergüenza de que lo desafiaran frente a la tropa, Rojas parecía listo para el próximo paso. La tensión finalmente se quebró cuando él empezó a caminar hacia la salida. «Vamos afuera, así todos ven quién manda acá», dijo, mirando a sus subalternos buscando complicidad. Caminaba macándose, tratando de parecer confiado, queriendo mostrar que tenía el control. Varios policías lo siguieron, entusiasmados como si fueran a ver una pelea de perros.
No se daban cuenta de que lo que iban a ver no era entretenimiento, sino un juicio sumario contra su propia corrupción. Valentina fue detrás, sin apuro pero con autoridad. Caminaba liviana, midiendo cada paso. No le importaban los silbidos ni las miradas de los policías amontonados. Para ella, el patio de la comisaría no era un escenario, era el campo de batalla donde iba a recuperar el respeto. Sabía que hoy no solo defendía a su hermano, sino que le iba a dar una lección a cada uno de esos fanfarrones con placa. Al salir, el sol de la tarde los golpeó de lleno. El patio delantero se convirtió en el centro del mundo. Algunos vecinos que pasaban por la vereda se frenaron a mirar. Al notar que se armaba lío, Rojas apuró el paso y se paró en el medio del playón de cemento. Sacó pecho, puso las manos en la cintura como un caudillo de barrio. Señaló el piso, invitando a Valentina a pararse frente a él, buscando humillarla con gestos teatrales. «Vení, mostrame qué tenés». «No te hagas la mala solo adentro», gritó, soltando una risotada ronca. Valentina no dijo ni una palabra. Caminó hasta quedar cara a cara con Rojas. Apenas 2 pasos los separaban. El sol hacía brillar su uniforme camuflado, destacándola entre la marea de uniformes azules y celestes de la policía. Se paró firme, inmune a las burlas, sin entrar en el juego de guapo de barrio de su oponente. Su mirada era un láser. Y en ese instante, aunque nadie hablaba, todos los presentes sintieron que esa piba no era solo una soldado, era una fuerza de la naturaleza que no se arreglaba con coimas ni con chapas. Apenas se hizo un silencio en el patio, Rojas aprovechó para primerear. Sin aviso, sin código, se abalanzó y le tiró un derechazo con toda la fuerza a la cara de Valentina. El puño pesado impactó de lleno en el labio de ella, el ruido del golpe seco hizo que varios saltaran del susto. La sangre brotó al toque, manchando su barbilla y el cuello del uniforme. Los policías empezaron a hacer ruido, algunos vitoreando, otros quedándose mudos. Pero Valentina no cayó. Sus piernas se clavaron en el suelo como raíces, bancándose el dolor sin emitir sonido. Rojas no paró ahí. Creyéndose ganador por estar en su cancha, volvió a la carga y esta vez fue a las manos. La agarró del cuello con las 2 manos, apretando con violencia, como queriendo asfixiarle el espíritu frente a todos. A Valentina le empezó a faltar el aire. Se le puso la cara colorada. Levantó las manos tratando de aflojar el agarre brutal. Rojas parecía sacado, gritando cosas irreproducibles, descargando su ego frágil sobre el cuerpo de una mujer que subestimaba. Su ataque no era solo físico, era el desprecio de un tipo acostumbrado a abusar de su poder. El resto de los policías miraba en ronda, pasivos. Ninguno se metió. Ninguno dijo, basta. Dejaron que la ahorcara como si fuera un animal. Para ellos era un espectáculo para cortar la tarde. Algunos hasta sonreían, disfrutando lo que creían que iba a ser una paliza humillante para la milica. Pero se equivocaban feo. No tenían idea de lo que estaban viendo. Valentina no estaba ahí para mostrar debilidad. Estaba ahí para darle un cachetazo de realidad a esa soberbia institucional. Y aunque sentía que la garganta se le cerraba, la luz en los ojos de Valentina no se apagaba. Con sangre en la boca y el cuello casi bloqueado por las manoplas de Rojas, su mirada se volvió más asesina. Por dentro, su determinación estaba intacta. Dejó que él se confiara, no por débil, sino porque sabía que el momento de la contra estaba llegando. Y cuando llegara, no iba a tener piedad. Todos iban a aprender que la justicia no necesita uniforme azul para hacerse valer. Solo necesita ovarios. Y ese día, los ovarios los ponía Valentina. Todavía con las manos de él en el cuello, Valentina reaccionó. No era una soldado de cartón para que la bajara un matón a los gritos. Cuando cualquiera se hubiera desmayado, ella sacó fuerzas de las entrañas. Tensó los músculos y se movió rápido. Con un golpe seco y técnico a las muñecas de Rojas, le rompió el agarre. El gordo se sorprendió, se le soltaron las manos y en una fracción de segundo,
Valentina pasó a la ofensiva. Ya no era la víctima, era la verdugo. El primer golpe le entró directo a la mandíbula izquierda a Rojas, haciéndolo trastabillar hacia atrás. No le dio tiempo ni a respirar. El segundo zurdazo le voló la cara hacia la derecha. Y el tercero le explotó justo debajo del ojo. Fue una ráfaga, rápida, precisa, brutal. No era una pelea callejera a los manotazos, era combate cuerpo a cuerpo militar, diseñado para inutilizar al enemigo. Rojas no pudo ni cubrirse. Solo atinó a retroceder tapándose la cara, pero Valentina no le dio respiro. El siguiente puñetazo le partió la nariz. La sangre salió a chorros, bañándole la boca y la camisa. Los policías, que hace un minuto estaban seguros de que Valentina cobraba, ahora estaban petrificados. Se acabaron las risas, se acabaron las jodas. Solo se escuchaba el sonido de la carne golpeada retumbando en el aire, castigando al jefe que tanto temían. Valentina era un huracán, fría, técnica e imparable. Cada piña no era solo daño físico, era una declaración de que el honor de una mujer y de un soldado no se mancha. La sangre de Rojas era el precio de su arrogancia. Aunque respiraba agitada, Valentina no mostraba cansancio. Tenía la cara roja por el esfuerzo, no por miedo. Se plantó frente a Rojas, que ya se tambaleaba como un borracho. El tipo tenía los ojos desorbitados, la boca abierta, pero no le salía la voz. La sangre le chorreaba sobre la insignia policial, ensuciando el símbolo que él mismo había bastardeado. Pero Valentina no se conformaba con verlo sangrar. Sabía que la lección tenía que ser completa. En su cabeza ya estaba armando el movimiento final, no por venganza ciega, sino para terminar con esa injusticia de una vez por todas. Con Rojas groggy y sangrando, Valentina se acomodó. Respiraba fuerte pero controlada. Era el momento de bajarle la persiana al show. Ante la mirada atónita de la tropa, Valentina se movió como un rayo. Se metió en la guardia de Rojas, pasando su brazo por debajo de la axila y cargando el peso sobre su cadera y espalda. Nadie lo vio venir. Un tipo de ese tamaño, que le llevaba kilos y kilos de ventaja, empezó a despegarse del suelo. Valentina, pura técnica y adrenalina, impulsada por la furia, lo levantó. El cuerpo de Rojas subió hasta quedar paralelo a los hombros de ella, y después más arriba. El patio de la comisaría quedó mudo. Era una imagen imposible, una piba levantando a un mastodonte sobre su cabeza. Se cortaron los murmullos, solo se escuchó el jadeo de sorpresa y el ruido de botas retrocediendo por el impacto visual. El uniforme de Rojas flameó en el aire, su cara deformada por los golpes ahora mostraba pánico puro. Toda esa guapesa, toda esa soberbia, se esfumó mientras quedaba colgado en el aire. Y sin darle tiempo a nada, Valentina arqueó la espalda y lo revolvió contra el piso con violencia. El ruido del cuerpo impactando contra el cemento fue tremendo. Plaf. Sonó más fuerte que cualquier grito, más duro que cualquier insulto. El cuerpo de Rojas rebotó apenas y quedó tirado, inerte. Cerró los ojos, soltó un quejido ahogado y no se movió más. Los policías miraban congelados, testigos de cómo su comandante caía de un solo viaje. Valentina se enderezó. No miró a nadie. Le sangraba el labio, pero estaba firme como un roble. No gritó, no festejó el nocaut. Solo miró con frialdad al bulto que era ahora Rojas y tomó aire. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de poner límites. Límites a la gilada, al abuso de poder y a los que se creen que pueden llevarse a todos puestos. Y ese día, Valentina había trazado esa raya en el medio del patio de la comisaría con fuerza y honor. El silencio era total. Rojas seguía en el piso, la mancha de sangre empezaba a ensuciar el cemento caliente. Alrededor, los policías parecían estatuas. Nadie se animó a dar un paso, nadie dijo un mu. Acababan de ver algo inédito, una mujer, una soldado joven, bajándole los humos a un oficial superior en su propia casa.
Y no solo le ganó, lo dejó en ridículo delante de todos los que fueron cómplices con su silencio. Ninguno abrió la boca, no por respeto, sino por miedo y vergüenza ajena. Valentina se tomó un segundo para mirar a la ronda de policías. Su mirada no buscaba pelea, pero bastó para que todos agacharan la cabeza. No hubo puteadas ni discursos. Ella sabía que lo que acababa de hacer sonaba más fuerte que 1000 palabras. Con la sien lastimada y el uniforme manchado, giró sobre sus talones y encaró para el depósito de atrás, donde tenían tirada la moto de su hermano. Nadie se le cruzó. Nadie le pidió los papeles. Todos se quedaron mirando cómo se alejaba, tragándose su propia saliva. Se miraban entre ellos como preguntándose si tenían que hacer algo, pero ninguno movió un dedo. Sabían que hoy no podían esconderse detrás de la placa. Acababan de ver cómo el coraje de una sola persona pasaba por encima a toda la institución, y nadie tuvo la dignidad de defenderla. Cuando Valentina le dio arranque a la moto, el rugido del motor sonó a victoria, rompiendo el silencio fúnebre del lugar. No miró para atrás. No necesitaba aplausos. La victoria de verdad no siempre hace ruido, a veces es callada pero te sacude el piso. Valentina aceleró y salió por el portón de la comisaría a velocidad normal. Mantenía la espalda recta, ahora sobre 2 ruedas. La vista al frente, dejando tras un patio lleno de vergüenza y cabezas gachas. Sin festejos, sin alaridos. Pero todos los que estuvieron ahí sabían que esa tarde les iba a quedar grabada a fuego. Una soldado había entrado no para chapear, sino para recuperar la dignidad que le habían querido robar. Y cuando el sistema le falló,